Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a realizar la clase de química inorgánica. Y para la clase de química inorgánica tenemos que revisar un poco de historia. Antes, al principio de los tiempos, había 3 tipos de ciencias y la química empezó como la cuarta. Para esto, nosotros antes creíamos que, por ejemplo, todos los compuestos estaban hechos de carbono y que todos derivaban de él. Después de investigaciones, y todo empezó con el agua, principalmente, descubrimos que no todos los compuestos tenían carbono en ellos. Entonces se dividió la química en 2. Se dividió la química en realidad en 3, pero así. Una vez que la química se dividió en 2, se le dieron 2 nombres distintos, se les llamó química inorgánica y química orgánica. La química orgánica se iba a encargar de estudiar compuestos orgánicos, que son aquellos que tienen átomos de carbono, como el alcohol, los azúcares, las proteínas y las grasas. Y la química inorgánica se va a encargar de los compuestos inorgánicos, que son aquellos que presentan átomos diferentes al carbono. Pueden ser el hielo seco, el agua, con el que se había empezado todo esto, el amoníaco y el agua oxigenada. Luego, para diferenciar cada uno de los elementos, así como habíamos visto en la química orgánica, también necesitamos de la nomenclatura en las funciones inorgánicas, que son los compuestos derivados de elementos que no son carbono. Entonces, al principio también se quería revisar un lenguaje universal de la química, porque si hemos visto, por ejemplo, los compuestos no son palabras que sean de ningún idioma en específico. Derivan, por ejemplo, de diferentes idiomas, ya que nombramos a los elementos por sus capacidades, por las variabilidades que tienen, por las aptitudes para diferentes, para lo que se presten, pero ningún nombre de ningún elemento es específico para un idioma. Y se han hecho ligeros cambios para los diferentes idiomas, pero al principio se quería, por ejemplo, que se conociera como oxígeno al elemento en todo tipo de idiomas. Y no sucedió así. Lo mismo pasa con la nomenclatura. Se quería tener una específica, pero por ejemplo tenemos 3. Tenemos la nomenclatura Stock, que se nombra a partir de el inventor de esta, tenemos la tradicional, y luego tenemos la sistemática o la recomendada por la IUPAC, que es la Organización de Química. Entonces, nosotros utilizamos las 3, y es algo similar, por ejemplo, a nosotros utilizamos kilogramos. En otros países utilizan pounds, libras, onzas, y igual como el sistema métrico varía de un lugar a otro, no significa que si nosotros empezamos a seguir una receta de otro país, no la entendamos nosotros y no podamos realizarla, porque hay factores de conversión. Eso sucede similar en las nomenclaturas, no al 100%, pero por ejemplo, si nosotros realizamos la nomenclatura Stock, deberíamos llegar a la misma molécula que si trabajamos con la tradicional o si trabajamos con la sistemática. En diferentes casos hay diferentes tipos de variabilidad. Por ejemplo, en las moléculas más simples, la variabilidad es casi nula. La Stock es muy parecida a la tradicional, muy parecida a la sistemática. Luego pasamos a ácidos y a sales, y vemos que una deriva bastante de la otra, pero necesitamos ser capaces de entender cada una, de saber diferenciarlas, y también necesitamos ser capaces de llegar a la misma molécula con cada una de estas. Ahora, en la mayoría de los compuestos, principalmente en los que vamos a estudiar al principio, se sigue la regla del X. Nosotros tenemos 2 compuestos. Podemos tener 2 elementos, y cada elemento que juntamos, cada elemento que se junta en una molécula viene con una varianza, o lo que nosotros llamamos un estado de oxidación. El estado de oxidación que cada elemento trae consigo se va a intercambiar. Por ejemplo, el +3 que vemos aquí del aluminio va a venir acá abajo, podemos ver, y el -2, que es el estado de oxidación del oxígeno, siempre va a venir aquí. Ahora, cada elemento, a diferencia del oxígeno y el hidrógeno, que tienen siempre un estado de oxidación específico, tiene diferentes tipos, y eso lo vamos a demostrar. Este es el mapa que resume más o menos todo lo que vamos a ver en química inorgánica. Empezamos con un elemento, ¿no?
puede ser metal o puede ser no metal. En el metal podemos tomar como ejemplo al sodio, y si nosotros le aumentamos hidrógeno a nuestro metal, terminaríamos con un hidruro metálico. Por ejemplo, aquí tenemos la unión del sodio y el hidrógeno, y eso forma hidruro de sodio. Si nuestro metal, por otro lado, se junta con oxígeno, nosotros vamos a terminar con un óxido básico. Ahora, el nombre básico es importante que lo recordemos y lo anexemos a metales. Cada vez que escuchemos básico, anexémoslos mentalmente a metales. Sucede muy pocas veces que no sea así, y no sucede en la química inorgánica, pero por ejemplo, si estamos trabajando con funciones inorgánicas, siempre asumir que un básico se trata de un elemento que contiene, de una molécula que contiene metal, y si estamos hablando de un ácido, estamos tratando con una molécula que tiene no metales. Sucede aquí también, por ejemplo. Entonces, una vez que nuestro óxido básico se une con agua, formamos un hidróxido. Ahora, el hidróxido, por ejemplo, si ven aquí, nosotros tenemos un óxido de sodio, que es Na2O. Si lo sumamos agua, no pareciese que esta formulación sale, pero esta formulación sale. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro sodio, nuestro óxido básico, nuestro metal, más oxígeno, y luego le aumentamos el agua. Ahora, para que obtengamos esta formulación, la química sigue un tipo de factorización diferente a la matemática, pero tiene sentido. Mira, por ejemplo, nosotros vamos a colocar nuestro metal aquí. Y si nos damos cuenta, nosotros tenemos 2 hidrógenos y también tenemos 2 oxígenos. Entonces podemos colocar entre paréntesis nuestro oxígeno y nuestro hidrógeno. Tenemos 2, entonces colocamos como subíndice 2 y colocamos el subíndice de nuestro sodio, que venía del oxígeno. Y si nos damos cuenta aquí, también ponemos nuestro 2 se va, y nuestro 2 se va, y nos quedamos con ese dióxido de sodio. Ahora, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que tenemos lo que nosotros llamamos grupo hidroxilo, y siempre se va a presentar así, junto. Pero no debemos olvidar que son 2 elementos separados. Deja venir luego. Por ejemplo, si nuestro elemento ahora es un no metal, como el cloro, si nosotros le aumentamos agua, vamos a terminar con un hidruro no metálico. Y si a este hidruro no metálico no le aumentamos agua en específico, sino que lo colocamos en una solución acuosa, es diferente, y lo vamos a ver más a fondo en la explicación. Vamos a terminar con un hidrácido. Ahora, por ejemplo, si nuestro no metal se junta con un oxígeno, tendríamos un óxido ácido, no metal ácido, siempre, recuerda. Nuestro óxido ácido, si lo juntamos con agua, sucede algo similar como lo que hemos visto aquí arriba, terminamos con un oxoácido. Ahora tenemos compuestos que se llaman compuestos ternarios. Los compuestos ternarios son estos. Son la oxosal, son el hidróxido y el oxoácido. Se llaman compuestos ternarios porque tienen 3 elementos. Este también y este también. Las sales normalmente se componen por 2 elementos que son diferentes al agua, o sea, el hidrógeno y el oxígeno. Las sales normales, como la sal de hidróxido, se componen por elementos distintos a sus, hidrógeno y oxígeno, y se componen específicamente por 2 elementos. Luego, en la oxosal tenemos 3, y por ejemplo, como pueden ver aquí, tenemos un oxígeno. Estos se llaman compuestos ternarios y se componen, como ya habíamos dicho, por 3 elementos. Tenemos el sodio, tenemos el cloro y tenemos el oxígeno, la oxosal. Luego en el hidróxido tenemos el sodio y aquí tenemos el grupo hidroxilo.
no debemos olvidar, se compone por otros dos elementos. Y también tenemos el oxoácido. Tenemos el hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Entonces, todos estos elementos tienen diferentes tipos de nomenclatura. Todos, por ejemplo, hasta aquí por lo menos, siguen una nomenclatura similar y el resto tiene diferentes tipos de funciones, tienen valencias que siguen diferentes tipos de patrones también. Entonces, tienen una nomenclatura un poco distinta a estos grupos de aquí, que son más simples. Pero es fácil de entender. Las nomenclaturas, por ejemplo, el stock y la sistemática tienen mucho en común y lo vamos a ver más adentro en la clase. Gracias. Terminamos acá.